En este video tutorial vamos a ver las distintas maneras de generar números aleatorios y listas aleatorias. Las dos principales funciones que trae Excel para todo esto es la función aleatorio, así, simplemente escribiendo aleatorio, abriendo y cerrando los paréntesis, y últimamente pues ha incorporado la función aleatorio.entre, y donde colocamos un número inferior y un número superior y nos genera números aleatorios, pero en este caso son números aleatorios enteros. En la función general, aleatorio, lo que genera son números aleatorios entre 0 y 1 con 15 decimales. Aquí os he puesto una explicación de lo que vamos a usar. Entonces, en Excel, como hemos dicho, tenemos distintas formas, distintas maneras de generar números aleatorios. Utilizando la función general aleatorio, utilizando la función general aleatorio entre. Y si además juntamos y combinamos otra serie de funciones que trae Excel por defecto, que es la función entero, la función redondear más, también existe la función redondear menos, pero no la vamos a ver, es exactamente lo mismo, nada más que hacia abajo, por defecto, y la función jerarquía. Y como os he puesto aquí una nota, para generar listas de palabras aleatorias, pues simplemente podemos generar al lado de la lista de palabras una columna con la función aleatorio y ordenar la lista entera, el rango entero, pero por esa columna, con lo cual tenemos una lista de palabras de forma aleatoria. Vamos a ver, la tarea consiste en hacer este ejemplo. Este ejemplo, en la primera columna, como estáis viendo, pues he generado una columna de números aleatorios utilizando la función aleatorio simplemente, la que trae por defecto Excel y la que más se usa, que es esta. Y genera números aleatorios entre 0 y 1, incluido el 0, pero excluido, como veis, el 1. Es decir, es un intervalo semicerrado o semiabierto, como queramos llamarlo. Aquí he puesto dos casillas donde he simulado que este primer número es número A y este segundo es el número B. Y aquí otra celda con el número de decimales que quiero para generar la columna de números aleatorios, pero con decimales. Hace tiempo se generan números aleatorios entre un número y otro usando esta misma función y colocando esta pequeña fórmula, es decir, multiplicando la función aleatorio por, entre paréntesis, el extremo menos el origen más el origen, con lo cual nos genera números aleatorios exactamente igual que la función aleatorio entre que tenemos aquí y que ha incorporado Excel en las últimas versiones, pero como veis generando también números decimales. Esta es una forma. Sin decimales y usando la función genérica, pues podemos juntar las dos funciones, concatenar las dos funciones y entonces si calculamos dos valores. Si queremos limitar el número de decimales, pues como estáis viendo aquí, he utilizado la función redondear, que es la función que redondea por las reglas de redondeo básico de matemáticas, normal y corriente, admite dos parámetros, uno es el número que yo quiero redondear y el segundo parámetro es el número de decimales. Como yo tengo colocado aquí 2, pues me saca dos decimales. Si pongo un 1, pues solo tengo un decimal, y si pongo 5, pues tengo 5 decimales. Como todo el ejemplo está hecho con funciones aleatorios, cada vez que yo muevo, cambio o hago cualquier cosa en una celda, automáticamente se generan números aleatorios en todas las columnas. Aquí, en esta otra, que la vamos a centrar, he utilizado también la función redondear, pero esta vez redondear punto más. Le he dicho que no quiero decimales, como estáis viendo, y como es redondear hacia arriba por exceso, pues me está haciendo exactamente lo mismo que la función que ya trae Excel, que es aleatorio.entre. Es decir, me está generando números entre dos valores. Lo único que tengo que tener en cuenta es que ahora, como redondea hacia arriba, el intervalo es abierto en el primero, en el origen, y cerrado en el extremo, por si acaso me interesara utilizar este tipo de funciones. Y si uso la función aleatorio entre que ya trae Excel, pues me está generando números entre A y B, es decir, entre los que yo ponga aquí, incluidos los dos, porque la función aleatorio entre sí que incluye los dos extremos, no como la función aleatorio que solo incluye el origen pero no el extremo.
Y aquí, si necesito generar números aleatorios únicos, porque evidentemente por los caprichos del azar, y si los extremos están muy cercanos y genero muchísimos números aleatorios, esta función aleatorio entre evidentemente tiene que repetir, tiene que duplicar números. Pero si yo necesito tener una lista de números y que no estén duplicados, pues puedo utilizar la función que trae Excel, que se llama jerarquía.eqv, jerarquía equivalente, y lo que hace es que le tengo que dar como parámetros el número que tengo aquí, el rango de la lista, y él me genera una lista de números del 1 a los que yo haya puesto de forma única. Como estáis viendo, la puedo ordenar en forma descendente porque le he añadido el tercer parámetro, que es un 0, o lo puedo ordenar de forma ascendente. Eso me da igual. Pero lo único que tengo que tener en cuenta es que con la función en jerarquía y la función aleatorio puedo generar números aleatorios únicos. Aunque aquí, pues, como estáis viendo, estoy generando números aleatorios entre 1 y 10 y tengo 25 números, y sin embargo, si os fijáis en esta columna, no hay ninguno repetido. Eso me puede servir para generar listas de números que no estén duplicados, o para desordenar de una manera eficaz listas de palabras pero que no estén duplicadas. Y por último, aquí os he puesto otra hoja en la que tengo una lista, en este caso es la lista de las provincias de España, que están ordenadas alfabéticamente y que normalmente así las vamos a utilizar. Pero puede resultar que necesitemos tener esta lista desordenada porque queremos crear un juego y necesitamos que la lista esté desordenada, pues de las provincias, o por ejemplo la lista de los elementos de la tabla periódica, y queremos generar un juego en el que aparezcan aleatoriamente los elementos. Entonces, ¿cómo hago yo que una lista de palabras esté desordenada de forma aleatoria? Pues simplemente añadiendo una columna con la función aleatorio, la genérica, la que estamos usando aquí, y una vez que ya la tengo generada al lado de la lista de palabras, pues usando la opción que tiene de ordenar y ordenando por la columna de aleatorio en vez de por la de provincia, pues ya tenemos una lista de palabras pero desordenadas. Vamos a ver todo esto. Lo primero es generar una lista de números aleatorios. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este rango. Vamos a escribir aleatorio. Aquí la tenemos, la primera. Cierro paréntesis, pulso control intro y ya tengo una lista de números aleatorios. Aquí vamos a poner la fórmula que estamos usando. La fórmula que estamos usando en esta columna es esta. Aquí lo tenemos. Vamos a centrarlo para que lo veáis. Voy a colocar en la cabecera la fórmula que yo estoy usando. Evidentemente, como todo tiene fórmulas, pues cada vez que yo me muevo, pulso la tecla F9 o suprimo directamente de una columna o de una celda, pues me genera números aleatorios. Vamos con la siguiente, que es utilizando la fórmula de toda la vida para generar números aleatorios entre un intervalo de números. Para eso voy a crear aquí una columna, dos valores entre A y B. Aquí vamos a poner, por ejemplo, entre 1 y 10. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Coloco la función aleatorio, cierro paréntesis, multiplico, abro paréntesis y pongo el extremo es este. Como voy a arrastrar y no quiero que se me mueva, lo fijo con F4. El extremo menos el origen es este, también F4 para fijarlo, más el origen, y el origen es este, F4 para fijarlo. Esta es la función que se ha usado siempre, la fórmula que se ha usado siempre para generar números aleatorios entre uno y otro que fueran semejantes a los que tenemos aquí. Ahora, haciendo doble clic, pues ya tengo aquí mis números aleatorios. Vamos a arrastrar la fórmula para que veáis y tengáis en la pantalla la fórmula que he usado. Así que en esta columna hemos usado esta fórmula de aquí. Si yo lo que quiero es números enteros, pues, y quiero números enteros entre un rango, pues lo que hago es que sobre esta columna
Concateno la función entero. Aquí la tengo. Le digo que entero de este número que tengo en esta celda. Ahora, haciendo doble clic o arrastrando, pues ya tengo aquí una columna de números aleatorios, pero enteros. Evidentemente, si yo quisiera números enteros, pero con números negativos, pues si yo pongo aquí menos 10, por ejemplo, pues veis que yo tengo números aleatorios, unos positivos y otros negativos. Da lo mismo. Vamos a dejarlo entre 1 y 10. Si yo quiero números entre 100 y 200, pues aquí tengo una lista de números aleatorios entre 100 y 200. Ahora yo puedo también utilizar, como os he dicho, la función redondear. Si yo lo que quiero son generar números aleatorios pero con decimales, por ejemplo, para simular pues unos gastos, unos beneficios o unas ganancias de una lista de empleados o de vendedores, puedo crear una columna de números aleatorios utilizando esta de referencia, porque a lo mejor quiero entre 100 y 200, pero utilizando la función redondear más. En este caso redondear voy a usar, porque lo único que quiero es utilizar números decimales. Y le digo que el número que quiero es este y que el número de decimales que quiero, por ejemplo, si van a ser euros, pues 2 decimales. Para poder cambiar el número de decimales lo voy a hacer con referencia a esta celda que ahora mismo no tiene nada. Entonces toma como 0 el decimal, que es esta la que he referenciado. Aquí la tengo, la B7. Así que en la B7, si yo pongo 2 decimales, pues ya tengo 2 decimales. Vamos a escribir aquí decimales y ya tengo aquí. Veis que no me han salido los decimales porque no he puesto la referencia del decimal en absoluto. Así que vamos a corregir esto y ahora sí que los tengo todos decimales. Pero esta función que tenemos aquí y que hemos usado siempre para generar números aleatorios en un intervalo, pues Excel la incorpora automáticamente en las nuevas versiones utilizando la función aleatorio entre. Vamos a escribirla, aleatorio entre, y me está preguntando el límite inferior y el límite superior. El límite inferior le voy a decir, el límite inferior va a ser este, lo voy a fijar con F4, punto y coma, y el límite superior va a ser este, y lo voy a fijar con F4, y como veis me genera un número aleatorio entre 100 y 200, incluido el 100 e incluido el 200, no como en la función genérica. Así que vamos a arrastrar o a hacer doble clic y ya tengo los números. Y ya tenemos aquí más o menos lo mismo que utilizando la función entero y la función aleatorio con esta formulita que es la que se ha usado siempre. Es decir, que la nueva función de Excel sustituye a estas dos. Y si queremos, por último, generar una columna de números aleatorios pero únicos, pues vamos a usar la función jerarquía. Vamos a ver cómo se usa. Vamos a poner aquí jerarquía. Vamos a usar la primera, que es jerarquía equivalente. Nos pide un número. El número siempre lo tenemos que utilizar la función jerarquía con referencia a la función aleatorio, no a función aleatorio entre, porque si no genera duplicados. Entonces le vamos a decir que este número de aquí, punto y coma, la referencia es toda la lista que queremos crear una jerarquía, es decir, esta la voy a fijar con F4 porque al arrastrar, si no, me va a cambiar la lista. Y luego le puedo poner descendente o ascendente, normalmente se pone por defecto, si no escribo nada, descendente, pero lo vamos a escribir y cerramos el paréntesis. Ahora, simplemente con arrastrar o hacer doble clic, ya tengo aquí una lista de números únicos y aleatorios. Y hemos usado la función jerarquía. Y con esta función generamos números aleatorios pero únicos. Porque la función jerarquía, si ve que hay otro duplicado, toma el siguiente. Con lo cual lo tenemos aquí sin duplicar. Podríamos comprobarlo dándole a función formato y decir duplicados. Y veis que no me señala ninguno. Con esto podemos generar
cualquier tipo de número aleatorio, ya sean positivos, negativos, entre intervalos o con decimales, sin decimales o incluso únicos, como estamos viendo aquí. Y si ahora quisiéramos generar una lista de palabras pero aleatorias, pues simplemente vamos a coger cualquier lista, voy a generar a su lado, da igual la izquierda o la derecha, voy a generar una columna de números aleatorios, aleatorio normal, con decimales. Vamos a hacer doble clic, vamos a ponerle una cabecera, por ejemplo vamos a poner aleatorio y aquí vamos a poner provincia. Y ahora lo que voy a hacer es ordenar esto. Nos vamos a ir a la pestaña de inicio, a ordenar, le voy a decir ordenar personalizado. Le voy a decir que ordene por el número aleatorio, me da igual menor o mayor, y va a ordenar todo. Ahora lo que ha hecho es que como lo ha ordenado por esta columna y esta columna son números aleatorios, pues las provincias se han desordenado de forma aleatoria, con lo cual he conseguido lo que yo quería, que era tener una lista de palabras, vamos a ponerlo en negrita y aquí en azul, una lista de palabras, pero generadas de forma aleatoria.